Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Oigan, ¿cómo son? No saluda a esta gente. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bonito así. Yo me acuerdo que les hemos contado el tiempo que estuvimos con Loida en El Salvador. Pasamos 2 años y fracción de nuestra vida allá. De hecho, la idea era quedarnos allá. Loida estaba feliz en El Salvador. Y en el tiempo que estuvimos allá, como les hemos dicho, estábamos recién comenzando la iglesia en ese país, pero hay una persona muy querida de nosotros allí, en esa ciudad, un líder en medio de una comunidad cristiana muy bonita que estaba allí, que dijo: yo me voy a unir a Gran Comisión, y estuvo allí, fue un pilar muy importante con nosotros. Les estoy hablando de hace tiempo atrás, y el día de hoy pues él nos acompaña aquí en la reunión. Hernán Angulo está aquí con nosotros. Hernán, gracias. Hernán fue literalmente una columna en esa iglesia. Posteriormente comenzó a pastorear con nosotros en esa ciudad de San Salvador. Literalmente un viejo amigo, y eso es algo que nos alegra. Estamos hablando de los 80, ¿verdad? De los 80. ¿Quién de ustedes no había nacido para los 80? Levante la mano. ¿No habían nacido? ¡Wow! Bueno, imagínense, ese hombre ya estaba sirviendo a Dios para ese tiempo. Gracias, Hernán. Alabamos a Dios por tu vida, ¿viste? Y una de las cosas que también agradezco mucho, Hernán, era que Hernán fue un líder en medio de nosotros allí en esa ciudad. Quiero comentarles un poquito. Cuando una persona ha sido líder, como en el caso de él, venir y sujetarse, si se puede decir así, a otro liderazgo espiritual y hacerlo con alegría, hacerlo con mucho gozo, hacerlo con un espíritu de servidumbre, es algo que raramente se encuentra, y él lo hizo. Y yo estoy muy agradecido con Hernán, con el paso del tiempo, y bendigo tu vida. Así que qué alegría tenerlo acá. Y eso es lo que hace un discípulo. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo viene y se sujeta al Señor y está abierto a lo que Dios le quiere decir. Lo que queremos en tu vida realmente es que cada uno de los que estamos acá nos podamos convertir a la imagen de Dios en carácter, en la manera de reaccionar. Y para eso, sin lugar a dudas, tú y yo, cada uno de nosotros, necesitamos tener quien nos discipule y eventualmente nosotros discipular a los demás. Yo creo que eso va a ser una bendición. Gracias, Hernán. Tenemos un tema muy precioso el día de hoy. Es una pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús realmente? Alguien en internet decía la vez pasada: es que los cristianos le están recordando a las personas a cada rato que Jesús murió para crear sentimientos de culpa. Y yo les digo: no, eso no es cierto. Dios no quiere crear sentimientos de culpa y que la gente le sirva por lástima o por obligación. Quisiéramos hablar un poquito acerca de eso. Mira, yo crecí pensando que si uno se portaba bien o se portaba más o menos, Dios lo dejaba pasar al cielo. Así crecí yo, ¿verdad? Cada persona crece de diferente forma. Es como cuando llegas a una fiesta pero sin invitación, que no te han invitado, ¿verdad? Entonces el de la entrada te ve con cara de pero si es buena gente te deja pasar, y si es mala gente no te deja pasar, ¿verdad? Y si le caes bien pasas, y si no caes bien no pasas. Entonces básicamente ese era mi plan de salvación. ¿Cuál era mi plan de salvación? Esa. No, yo no sabía si iba a entrar o no iba a entrar. Había días que yo decía: voy a entrar al cielo, pero había otras veces que yo decía: quién sabe que eso va a suceder. Hasta que un día una persona me dijo: Sergio, si tus buenas obras te pudieran salvar
definitivamente Jesús murió en vano. Aquello me voló la cabeza. ¿Cómo es posible eso? O sea, si yo que pienso que las buenas obras me pueden salvar, eso es lo que estaba pensando en ese momento, y él me dijo, este amigo, familiar, entonces Jesús murió en vano, me dice. Y aquello me fue lógico, es cierto. Si Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados, porque yo no puedo ser perfecto, no puedo ser totalmente bueno, ni puedo dejar de hacer lo malo. ¿Se acuerdan? Todos somos ¿qué? Pecadores. Entonces, como nosotros no podemos llegar a ese estándar de perfección, Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Pero si yo digo que me voy a salvar portándome bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la muerte de Jesús no sirve, fue en vano. Entonces, la pregunta que yo me hice en aquel tiempo fue, entonces, ¿por qué Jesús murió? No bastaba comportarse bien. Y fíjate, para complicar todo, hay algunos que somos, nos gusta la comparación y eso es malo. Ustedes saben, compararse es lo peor que hay. Cuando una mujer se está comparando con otra mujer, nunca va a tener tranquilidad. En mi caso, yo tenía varios compañeros en mi clase. Yo estudié en un colegio solamente de hombres. Me imagino que alguno de ustedes estuvo en lugares solamente de mujeres, pero la dinámica cambia cuando es mixto. ¿Estás de acuerdo? Y entre hombres nosotros éramos súper salvajes. Entonces yo estaba con mis compañeros, los miraba y yo decía, la verdad es que yo no soy tan malo como fulano. Todos eran apodos, ¿verdad? Yo no soy como la zorra, yo no soy como cara de cárcel, yo no soy como y así. El nombre de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, había un compañero que le decíamos la zorra, pero no es básicamente porque tenía un mechón aquí, y así le decíamos. Y entonces, éramos crueles, y yo decía, yo no soy tan malo como esos, mis compañeros, ¿verdad? Y fíjate, la mayoría de nosotros, antes de conocer al Señor, aunque no lo digamos ni aunque lo hubiéramos pensado así, llevamos dentro de nosotros esa idea. Si soy bueno, Dios me acepta. Hay otro que dice, no, yo sé que la salvación no es por medio de las obras, pero si yo soy bueno, definitivamente Dios me acepta más. Y esa idea es una idea absolutamente errada. Pero regresando antes de la salvación, bueno, si yo soy bueno, Dios me va a dejar entrar al cielo. Y si yo no soy tan bueno, quién sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, nos portamos bien, más o menos, qué es lo que tenemos que hacer, donamos algo, ayudamos a alguien, no matamos a nadie, bueno, ya con eso basta, ¿no? Eso es lo que muchas veces pensamos nosotros. Es como, ¿sabes? Es como si creyéramos que Dios lleva una libreta de cosas buenas y cosas malas de nosotros, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Entonces decimos, bueno, hoy compré el sorteo TEC. Entonces viene Dios y dice, 0 puntos, ni para adelante ni para atrás. Porque seguramente tú estás pensando en la casa y en los carros. Así que no es ninguna buena obra ni mala obra, 0 le pone. Te dice alguien, no, pero yo compré los bomberos. Ah, sí, los bomberos sí, 0.5, pero todavía sigues pensando en el carro, 0.5. Te viene otro y dice, no, yo ayudé en el estacionamiento de la iglesia Elicio. Ay, sí, 2 puntos. 2 puntos positivos, ¿verdad? Y vemos así la vida cristiana. Y hay algunos que dicen, bueno, yo diezmé. Ah, bueno, 4 puntos. Eres una persona muy buena. Ah, no, yo estoy mejor porque yo oré por aquel vecino que es súper odio. Ah, 10 puntos. Entonces uno comienza a decir, los puntos positivos son mucho más que los puntos negativos. Ah, no, pero yo todos los días le digo buenos días a la gente de mi trabajo. Bueno, 1 punto. ¿Cómo que 1 punto? Sí, 1 punto. Ah, pues 1 punto. Entonces, todos los días estamos con esa idea de la balanza. Y alguien dice, bueno, es que yo dije una mentira piadosa. Pero es una mentira piadosa, es mentira, 0, piadosa, 1.
Entonces, este dice, pero tal vez lo puedo compensar llevándole flores a mi suegra, ¿verdad? Entonces, ya eso sería más 10. Entonces, si te das cuenta, uno no puede estar en ese mundo. Para algunos de nosotros, el más 15 puntos por buenas obras es por ayudar al papá, por perdonar a alguien. Para otros, eso que pasó es igual a -1000, imposibilidad para ver a Dios. Pero ese es el punto. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Precisamente porque en esa mentalidad de la libreta, algo más profundo está pasando. Y hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a encontrar en la Biblia. De hecho, nos vamos a ir al Viejo Testamento en esta oportunidad. Como decimos, vamos a escarbar la Biblia en el Viejo Testamento y a ver si me acompañan en el libro de Isaías. Vamos a leer capítulo 53 de Isaías, pero antes de comenzar a leerlo, Isaías era un profeta del sur. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando que Elías era del norte? Que Jonás también fue del norte, pero en este caso Isaías era un profeta del sur. Él profetizó malas noticias para la descendencia de Dios, pero también grandes esperanzas y le dio a Israel, pero grandes esperanzas. Una de las cosas que él mencionó como parte de las profecías inspirado por Dios es Isaías 53 del 1 al 2, que es una profecía mesiánica que describe al siervo sufriente de Dios, que es una figura de Cristo, y está hablando de Jesucristo. En su contexto, el profeta Isaías estaba anticipando que el pueblo de Israel iba a ser incrédulo a Jesús, que no iba a pensar que era el Mesías, pero que a pesar de todo eso, Dios iba a revelar su poder a través de él. Pero muchos no lo reconocerían y muchos obviamente no lo iban a aceptar como Mesías. A ver si lo podemos leer juntos. Isaías 53 del 1 al 2 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fíjate, allí está hablando del Mesías. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo pudiéramos seguir, decir, wow, quiero aprender de este hombre. Y por eso es que en primera instancia Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La manera como lo pone es sorpresa y tristeza al hacer esta pregunta. Por una parte estaba sorprendido, pero por otra parte estaba triste, sabiendo que ese Mesías iba a tener un origen muy humilde, iba a ser un Mesías muy diferente a lo que de alguna manera ellos estaban pensando, porque probablemente la gente pensaba que el Mesías se iba a llamar Luis Garzazada, ¿verdad? Iba a ser Jacobo Slim, ¿verdad? O Matías Musk, o lo que sea, ponga el nombre que quieras ponerte ahí, ¿verdad? David Trump, ¿verdad? Entonces, de alguna manera uno dice, no, tiene que ser alguien de esas familionas ahí, porque tiene que ser fuerte y bien conectado, pero no. ¿Dónde fue que nació Jesús? No nació en la ciudad de Nazaret, nació en la aldea de Nazaret, que eso es lo que era en aquel tiempo. Era algo insignificante. Había personas que ni sabían dónde quedaba Nazaret. Y no decir de Cafarnaúm, que era el lugar donde él hizo mucho de su ministerio, que era todavía más pequeño. Entonces, este Mesías no tenía capa, no venía con poderes, no venía con gloria, más bien su brote era débil. Y fíjate qué interesante. Descendiente de Judá por parte de su padre adoptivo, José, por parte de su madre, María, eran de Judá, ellos
venían de ahí. Y la tribu de Judá, como ustedes saben, es de esa zona de Belén, Hebrón, todo eso pertenecía al reino de Judá. Por eso fue que María y José se tuvieron que ir, cuando pidieron el censo, se tuvieron que ir hasta Belén, porque esa es la parte que pertenecía a la tribu de Judá para poder hacer el censo. Entonces, ¿qué eran ellos? Era algo insignificante. Ese fue el comienzo de Jesús. Y tú dices, ¿qué? Jesús hizo eso. ¿Y qué tiene que ver eso con que, por qué tuvo Jesús que morir? Y ya vamos a llegar a eso. Mira, la figura de Jesús es controvertida. A la gente le cuesta entender quién era Jesús. De hecho, si tú ves las fotos de Jesús en Hollywood, vamos a poner algunas allí. Por ejemplo, aquí encontramos uno. Si ustedes lo miran, parece de esos mafufos de los 60, 70, ¿no? Así, ¿verdad? Contemplando. Pongamos otro. Ahí está otro. Ese ya se mira como cantante de rock, pero ahí está. Si ustedes ven cada uno de ellos, si le quitamos todas las greñas, se mirarían como cualquier chavo de esos pintosos, ¿ah? Si sigamos, hasta con ojos azules. Imagínense. Un Jesús con ojos azules. Sigamos, solamente para que miremos cómo lo ponen. ¡Wow! Dice. Entonces sale Jesús a la calle y toda la gente, ¡ay, Jesús! ¿Verdad? Porque ustedes saben, era la... Entonces, así es como Hollywood lo pinta. Pero ¿qué dice Isaías de él? ¿Cómo era él? Dice que no tenía hermosura, más bien se parece a ese. O sea, pudo haber sido de gran convicción, pues. Lo que quiero decirle. No tenía nada para que la gente pasara por la calle y dijera, ¡wow! ¿Verdad? Nada. Ninguna hermosura, ningún atractivo físico. Pero el carácter de él hizo estragos al mundo satánico e hizo grandes maravillas para nosotros. ¿No crees tú? Entonces, no venía con la apariencia externa que los hombres esperaban. Es como, ¿saben cómo lo veo yo? Como cuando alguna vez has ido a un lugar donde te dan unos dulces de gloria después de la comida, ¿verdad? Y que se miran todos así golpeados y uno dice, uy, a ver cuántos manosearon este dulce de gloria, pero como quieres algo dulce y no quieres pagar el postre, los 80 pesos de postre, abres el dulce de gloria, te lo metes y qué sabroso el dulce de gloria. Se siente el cacahuate, uno lo muerde y qué delicioso, ¿a qué delicioso? Eso fue lo que pasó con Jesús. Venía en un envoltorio, todo arrugado, así como que estamos viendo ahí. Pero una vez que probaste ese dulce de gloria, todo es diferente. De hecho, Jesús es el regalo más dulce de Dios para nosotros. Y eso no cabe duda. Si seguimos leyendo, por favor, en Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado por los hombres. ¿Cómo no iba a ser desechado por los hombres? La gente que decía, ¿y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Dice, varón de dolores. Una persona que había pasado por muchas situaciones difíciles y experimentado en el sufrimiento. Fíjate la descripción que hacen de Dios. Uno piensa, no, como la parte humana de Jesús tenía, Jesús era Dios y era hombre, entonces definitivamente su parte humana no sufrió nada. Nada que ver. Todo lo contrario. Jesús fue experimentado en sufrimiento. Les digo porque algunos de ustedes acá, mis queridos hermanos, sí que han sufrido. Y han sufrido muchísimo. Y pensamos, como he sufrido, Dios se ha olvidado de mí. Pero fíjate, Jesús es experimentado en el sufrimiento y Dios estaba con él. Entonces, este asunto de el sufrimiento tiene algunas características de gloria divinas increíbles. Seguimos leyendo, dice, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Jesús
no solo fue ignorado, fue despreciado, según lo que dice acá. Él sabe lo que es el bullying. Él sabe cuando la gente lo despreciaba y no le prestaba atención porque venía de Nazaret. Él sabe lo que es el dolor emocional. Él lo sabe. Entonces, ya que él fue varón de dolores, te voy a decir, él te entiende. Y eso es una de las cosas hermosas de todo lo que estamos hablando. En medio de todo, escucha bien esto, yo no sé qué es lo que estás pasando el día de hoy, pero ¿te entiende Jesús? Claro que te entiende. Porque él fue varón lleno de sufrimiento, de grandes dolores. Entonces, imagínate, desde su nacimiento, desde que nació, no tenían dónde hospedarse María y José. No había ni un colchón inflable. ¿A dónde fue a tener a su hijo? En un lugar donde usualmente estaban los animales. Y ahí le tocó nacer al Rey del universo. Pasó por la tierra y comenzó de esa forma. Y te voy a decir, eso es impresionante. Hasta allí es bueno como venir y sintonizarnos a la realidad del Mesías, porque parece mentira, hasta el día de hoy muchos siguen esperando al Mesías y espera que sea alguien muy importante. Tiene que venir de familias muy ricas, muy bien conectado, impresionante, que sepa hablar, cantar, pegar botones y todo, ¿no? Pero Jesús no fue así. De hecho, durante 30 años no supimos nada de él. De los 2 años hasta los 12 que volvió a aparecer ahí, estuvo en Egipto, después regresó. No sabemos nada de él. En el versículo 4 dice la Biblia, ciertamente, y cuando usa la palabra ciertamente es, esto que ustedes van a escuchar es la verdad, es el hecho. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando la Biblia dice experimentado en dolores, es que no solamente eran sus propios dolores, sino que experimentó los dolores de todos nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue herido Jesús? Eso es importante. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Y sigue diciendo, leamos la otra parte juntos, que es importante. Molido por nuestros pecados. Murió por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Y seguimos leyendo, dice, el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, ahí ya la respuesta a la pregunta como que se va poniendo muy clara. ¿Por qué tuvo que venir a morir Jesús? Para pagar nuestros pecados, para pagar nuestras transgresiones, para curar nuestras heridas, una herida mortal que teníamos desde el nacimiento, que no se iba a poder quitar a menos que aceptáramos a Cristo como Salvador. Y mira, aquí viene para mí lo impactante. Él fue herido por nuestras rebeliones. Si lo podemos poner de una manera muy clara, el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo recibió. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para recibir el castigo que yo tenía que recibir. Para eso tuvo que venir. Él cargó y Él se llevó en su cuerpo las cicatrices que debieron haber sido para cada uno de nosotros. Él las asumió. Jesús murió por nosotros. No murió porque falló, sino porque nosotros fallamos. ¿Ves el asunto? No fue que Él murió porque Él cometió el error al morir por nosotros, sino como nosotros fallamos y somos pecadores, Él decidió morir por tu persona y por mi persona. Y en el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
hablando con claridad, porque alguien puede pensar, bueno, Jesús murió por todas nuestras transgresiones, pero yo no, porque yo ayudo, hago esto. Es más, nunca he faltado a una reunión de la iglesia, en grupos de crecimiento siempre voy. Aún le hago una sonrisa a ese hermano que me cae mal, súper mal, pero le pongo mi sonrisa más linda, así que yo no necesito la ayuda de él. Y entonces viene el profeta, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Y como estábamos leyendo la semana pasada, todos somos ¿qué? Pecadores, todos. Y dice, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor, nuevamente la idea, cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha bien esto. Él ya cargó tu pecado, pasado, presente y futuro, sobre él. Ya lo cargó. Esto es universal. Todos somos ovejas necias. Dios puso sobre él el pecado de toda la humanidad. Ahora bien, yo puedo decidir una de dos cosas: acepto o rechazo ese perdón de pecados, pero él ya lo hizo. Pero si yo no creo en eso, obviamente ya estoy condenado, según dice la Biblia. Entonces, si seguimos leyendo todo eso, en el versículo 7, acompáñenme, dice, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. A mí me tocó ver morir a una mascota. Le decíamos la gordita, le decíamos, era una chihuahua así. Solamente me veía y comenzaba a ladrar, pero siempre pasaba enojada. Pero le pegó un cáncer y tuvimos que irla a inyectar. Se murió. Mientras ella estaba ahí, Loida la sostenía con las manos y la estaba acariciando, gordita, le decía gordita, y en ese momento estaba entrando la sustancia que la mató a ella. Ayer o antier se le murió una mascota a Carmen, Toto, el gran Toto, y fue bien doloroso eso de Toto. Y de repente ahí estaba enfermito, y de repente murió. Fíjate cómo son los animales. No se estaba quejando, no estaba, simplemente enmudecen, se callan. Y ahí está esa ovejita, ese cordero sin mancha, enmudeció, no abrió su boca. Y dice, y por medio de la opresión y del juicio fue quitado, murió. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra, él no tuvo hijos en su ADN. Él no tuvo un hijo por acá, por allá, para decir, dejé una huella en la tierra, por ejemplo, el ADN, como hemos dicho muchas veces, el mejor ADN que puedes dejar aquí no son hijos. Está bien que tengas hijos, pero tu real ADN son los discípulos que tú dejas. Aquella persona a la cual yo me dedico, y esta persona se dedica a otra, y esa persona a otra, y a otra. Por ejemplo, yo puedo decir, yo en verdad quiero ser discípulo de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo fue discípulo ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Entonces, yo tampoco le conozco un hijo a Pablo, pero por ejemplo, aunque él desapareció, todos nosotros seguimos hablando de él. Y es lo que pasó con Jesús. Sí, fue quitado, sí. Y respecto a su generación, pregunta, ¿quién la contará? Nadie puede contar la generación física de Jesús. Dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, en el sentido de que murió uno al lado del otro, ¿verdad? Dos criminales, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Entonces, si tú notas, Jesús no se defendió, Jesús no reclamó, no exigió sus derechos, estaba cumpliendo su misión. Entonces uno dice, ¿qué? Sí, Jesús vino porque iba a cumplir su misión. Así como la misión tuya y la misión mía
es hacer discípulos aquí en la tierra. Obviamente, desde que evangelizamos a alguien hasta venir y entrenar a otras personas. La misión de Jesús, la razón por la cual Él vino fue para morir por nuestros pecados. Y en el versículo, bueno, imagínate, Él murió entre malhechores, pero fue enterrado como rico. Porque fue enterrado, creo que en la tumba de José de Arimatea, así fue, ¿verdad? El versículo 10, seguimos leyendo. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, a pesar de que Él no tenía culpa, y lo hirió. Fíjate, aún así Dios Padre dijo, vas a morir, hijo. Eres perfecto, eres cordero sin mancha, pero vas a morir porque tienes que pagar todas las transgresiones. Ellos no van a poder pagar sus pecados, pero tú sí puedes pagar los pecados de ellos porque eres un cordero sin defecto, sin pecado. Dice, cuando se haya puesto su vida como sacrificio, seguimos leyendo en la Biblia, por la culpa, verá descendencia, una descendencia espiritual. Vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con ellos, y cargará con los pecados de ellos. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? No fue un accidente, fue planeado. Fue una oferta de amor. No es para levantar la culpa en la gente y que la gente se sienta mal y que manipuladamente vayan a una iglesia. No fue por eso. Fue la única forma por la cual tú y yo podemos decir que podemos ir al cielo, porque Él murió por nuestros pecados. Acepto el regalo, voy al cielo. Rechazo el regalo, voy camino al infierno. Pero si yo ya he creído, ¿qué es lo que dice la Biblia que tengo? El que cree, ¿qué es lo que tiene? Vida, y la vida eterna, ¿hasta cuándo dura? Para siempre. Una vez que crees, un solo evento, una vez, y ese evento cambia tu vida. Jesús no murió para impresionarnos, murió para rescatarnos, y esa muerte lo cambió todo. Que ese es el título de nuestra serie, la historia que cambió todo. Eso lo cambió todo. Ahora la pregunta que tengo para ti es, ahora que sabes por qué Él tuvo que morir, ¿qué vas a hacer con ese acto de amor? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si Jesús murió en tu lugar, es para que tú vivas también por amor. Tienes un buen ejemplo. Entonces, si el día de hoy estás aquí y eres una persona que no te sientes digna, que te sientes, literalmente dices, yo soy una mujer indigna, yo soy un hombre que no se lo merece, es que usted no me conoce todavía, pero yo soy súper sucio. Si tú el día de hoy te mueves desde la culpa, y esa es la onda, ¿va? Te mueves desde la culpa, y ahí es donde estás. Si podemos poner la siguiente, por favor. Si te mueves desde la culpa, ahí está Isaías 53:5, dice, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. El castigo que tenía nuestra falta de tranquilidad cayó sobre Jesús, no debería de caer sobre ti. Y como hemos dicho hasta el cansancio, Jesús vino a morir aún por tus sentimientos de culpa. O sea que si tienes sentimientos de culpa, eso es un pecado. Pero Él ya vino a morir por todos los pecados. Entonces, ¿para qué sufrir con los sentimientos de culpa? ¿Qué es lo que necesitas? Cambiar de mente. Ese es lo que significa la palabra metanoeo. Cambio de mente, ya no voy a seguir sufriendo. Pero por otra parte, si tú eres de aquellas personas que es movida desde el orgullo y crees que puedes ganarte el cielo, recuerda que Jesús no murió porque eras suficiente, sino porque lo necesitabas. Por eso fue que murió, no te podía salvar de otra forma. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas y el Señor cargó en Él el pecado de todos. Ahora bien, tal vez estás acá y estás sufriendo,
y estás sufriendo mucho, recuerda, Jesús también sufrió y lo hizo por ti y por mí. Ese es el Jesús de Isaías 53. Entonces, si estás desde el dolor, no te olvides que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora bien, voy a abrir una suposición. Puede ser que aquí entre nosotros hayan personas que dicen, mire, gracias por el mensaje, yo vine porque mi mujer se enoja si yo no vengo. O vine porque la verdad que me dicen, no vas a la iglesia, termina nuestra relación. Hijo, de modo, tengo que ir. Pues. Es un mal necesario, dicen algunos. Entonces, tal vez has venido aquí en medio de nosotros y sientes que no necesitas a Dios para nada. Pero recuerda, y esto es lo importante, recuerda que Él lo dio todo aunque no lo pidieras. No se trata si lo necesitas o no lo necesitas, o si lo pides o no lo pides, Él ya lo hizo. Entonces, si estás viviendo desde la apatía, te quiero decir, hoy es el momento para que le puedas decir a Dios, Dios, hasta el día de hoy pensé que las cosas eran diferentes, pero tú moriste por mí y no voy a ser apático a eso. Porque su muerte no fue una tragedia, fue una estrategia divina. Fíjate, ¿cómo tú y yo? A ver, esta es una pregunta avanzada. ¿Puede una persona convertirse en discípulo sin ser salvo? A ver, ¿quién dice que sí? Tan, 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 tan. ¿Quién dice que no? Ok, están en lo correcto, ¿verdad? Los pocos que levantaron la mano porque la levantaron así. Esto significa para que no me miren los de atrás y después digan, ay, no es que eres líder y que lo sabes, ¿verdad? Pero fíjate, nadie puede convertirse en un discípulo si antes no es salvo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué significa eso? Que Él nos abrió el espacio para una vida plena. Así, por allí comienza. Entonces, su muerte no fue una tragedia, fue una estrategia divina para que tengas la mejor vida que puede existir en el universo. Y si hoy tú quisieras recibir ese perdón, no tienes que hacer una lista de méritos, solo decirle a Jesucristo, acepto lo que hiciste por mí, yo creo en ti. Y una vez que has aceptado ese regalo, y una vez que tú puedes decir, yo sé que voy al cielo el día que yo muera, porque Él quitó esa barrera que me impedía estar con Él para siempre. Entonces, simplemente la mejor parte de tu existencia, ya siendo salvo, la mejor parte de tu existencia aquí en la tierra va a comenzar. Y para aquellos que todavía no han creído en Jesucristo, yo te animo a que lo hagas el día de hoy y que tú salgas creyendo en esa realidad. Pero si tú ya has creído que Jesús murió por tus pecados, ¿sabes cuál es un paso operativo muy práctico? Pero muy práctico. Hacerte la pregunta, ¿quién me está discipulando? Y si tú eres un agente libre, así como hay jugadores que cuando son buenos todo el mundo está con ellos, ¿verdad? Pero de repente son agentes libres, nadie los quiere. ¿Eres agente libre? Nadie te disipula y tú no disipulas a nadie. Así, vas a gran comisión siempre. Te quiero decir, Dios, ¿en qué parte de la Biblia Dios dijo, vayan por todo el mundo y reúnanse todos los domingos? ¿Dijo eso? O vayan a todas partes del mundo. No, lo que dice, ¿hagan qué? Entonces, la pregunta es, si ya eres salvo, ¿tienes quien te disipule? O por lo menos, ¿a quién estás discipulando? Pero si no tienes un buen discipulador, ¿qué es lo que estás discipulando? Entonces, de alguna manera, yo te quisiera animar el día de hoy. Isaías 53 te está diciendo por qué tuvo que morir Jesús. Murió por ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Es más, una pregunta ultra práctica para ti es,
Si te murieras ahorita, ¿a dónde vas a ir? Si no estás seguro de eso, hoy es el día que le puedes decir al Señor, Señor, gracias por morir en la cruz por mí. El día de hoy yo entiendo que tú viniste, pagaste todos mis pecados, todas mis transgresiones, toda mi culpa. Tú lo acabas de leer. Lee otra vez Isaías 53 cuando tengas tiempo y eso es lo que te va a decir. En cualquier versión de la Biblia léelo y eso es lo que te va a decir. Mi pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar a ello? ¿Vas a aceptar ese perdón o lo vas a rechazar? ¿Cuál va a ser tu decisión? Esa es la historia que puede cambiar toda tu vida. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadera historia, hoy. Y esperamos que así sea. Vamos a orar, por favor, mientras ustedes tienen los ojos cerrados, a ver si oramos. Señor, hoy te damos gracias porque aunque tú fuiste despreciado, rechazado y tratado como un criminal, Jesús lo hizo por amor a nosotros. Señor, reconocemos que Jesús no tenía apariencia de rey, pero en Él estabas tú, estaba toda la gloria del cielo. Cargaste todas nuestras culpas, sufriste nuestro castigo y fuiste herido por nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque no te defendiste, no te bajaste de la cruz, no enviaste una legión de ángeles para acabar a aquellos que te querían crucificar, no te escondiste del dolor como muchos de nosotros hacemos, lo soportaste todo para darnos vida. Gracias, Padre. Y hoy reconocemos que tú eres el siervo sufriente, Señor, el Salvador glorioso, el Cordero sin mancha que vino a pagar los pecados de toda la humanidad. Y te decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, ahí en la quietud de nuestra mente, te decimos, gracias por amarnos así. Gracias, Señor. Y Dios, queremos vivir para ti, pero no por pagarte el favor, sino que porque recordamos que aunque el mundo te dio la espalda, nosotros queremos levantarte en alto. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta iglesia tan bonita que nos has dado. Y gracias por las miles de personas que se van a añadir a nuestra iglesia próximamente. Guárdalos, cuídalos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.